Unha vez máis, e xa van 4, quedou suspendido o xuízo contra a sobriña de Manuel Charlín por branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas. A razón que os abogados dos outros 3 acusados, o seu exmarido, o irmán e a nai deste, presentaron un recurso de súplica contra a decisión do tribunal de acumular as dúas causas se seguen contra Rosa Charlín no mesmo procedemento. Hay dos procedimientos que se quieren acumular por la sala. En su día, en octubre, la sala los acumuló, pero bueno, yo como fiscal le di la razón a las partes de que antes de acumularlos tenían que darse traslado para alegaciones. Ellas formularon las alegaciones en el sentido de que no procedía la acumulación, y el problema es que el 20 de febrero se dictó la resolución diciendo que se insistía en la acumulación por la sala. Se presentó recurso de súplica y ese recurso, llegado el día de hoy, todavía no estaba resuelto. O fiscal do caso uniuse á petición de adiamento ao asegurar que non é correcto que os acusados tiveran que enfrontarse a 2 escritos de acusación e que a acumulación de causas debería producirse antes de que o xuízo estivese sinalado. Bueno, porque hay sentencias, lo primero, que dicen que no se puede acumular una vez ya señalado juicio oral. Y aquí la acumulación se hizo una vez que los juicios orales respectivos de los dos procedimientos ya estaban señalados. Y segundo, porque por decirlo así, los sujetos pasivos de los procedimientos no son idénticos. En uno es una sola persona y en otro son varias personas. Y se verían afectadas por un conjunto de un material probatorio, por decirlo así, un material de investigación, respecto al cual dicen ellas que no pudieron tener ninguna posibilidad de intervenir a ningún efecto, en ninguna condición procesal, cuando se instruyó la otra causa. De non suspenderse a vista, dixo o fiscal, sería peor o remedio que a enfermidade, ou entender que a celebración deste xuízo podería acabar nunha nulidade do mesmo. En fin, que es una cuestión que tiene su complejidad, porque es verdad que en principio ellos en la otra causa no eran investigados y tampoco es del todo incorrecto procesalmente el hecho de que no hayan tenido oportunidad de intervenir, pero ahí hay un solapamiento de una serie de ejercicios económicos, porque una causa va de 1998 a 2002, un conjunto de operaciones, y la otra causa va desde 1999 a 2008, se extiende mucho más en el tiempo. Y es cierto que ahí hay ejercicios que se solapan, entonces, en fin, que es una cuestión que no es tan fácil. As penas solicitadas polo fiscal para Rosalía Charlín en ambas causas suman 10 anos e medio de prisión e a metade para o resto dos acusados.